Desde la cuna del viejo luchador, emite su señal. Radio Alfaro, 96.5 FM. हमारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां रे टंग हमारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां रे टंग दिल की सुन कमेंट्री और प्यार की गारंटियां रे टंग हमारी एंट्री और दिल में बजी घंटियां रे टंग Muy buenos días, Montecristi, Radio Alfaro, en la 96.5 FM. Bienvenidos al programa Cita Previa, idea de la doctora Dora Menéndez, neumonóloga, que hoy no va a estar acompañándonos personalmente. Mi nombre es Marcelo Marchi, psicólogo clínico. Voy a estar conduciendo el día de hoy el programa para hablar un poco de la salud mental, la salud integral, la salud en toda su dimensión y la importancia que tiene para la vida, porque eso nos convoca el programa Cita Previa con la salud. Pasadita las 8:10 de la mañana de un sábado 23 de octubre del año 2021. Nos encontramos aquí en la radio General Eloy Alfaro Delgado, transmitiendo para todo Montecristi, Manta, Manabí, Ecuador, América. Bueno, agradeciendo también la presencia de nuestro operador técnico en monitor Yandri, y nuestra asistente colaboradora del programa, Belén Jacome, que va a estar saliendo por audio en off y acompañándonos entonces ustedes con su participación en lo que esperamos ser una dinámica abierta para conversar sobre la salud y en particular hoy abordando esta temática de crisis adolescente, crisis en la adolescencia. Este es un tema propuesto por ustedes y por eso hoy los invitamos a reflexionar, a pensar juntos, porque solo entre todos sabemos todo. Entonces, esa participación es esencial, que estén acompañándonos y aportándonos. Cuando hablamos de crisis, vamos a hablar de un estado, una situación que en líneas generales nos acompaña desde que nacemos, desde que abandonamos el vientre materno. El bebé entra en una crisis traumática y llora por primera vez porque inhala y exhala por primera vez, entrando aire a sus pulmones.
y empezando a sentir en las cuerdas vocales ese aire que lo atraviesa, produciendo entonces ese sonido. Imaginémonos entonces la situación difícil que atraviesa el bebé en ese momento de cambio, de una circunstancia que desconoce absolutamente, solo entiende su organismo ese cambio alterado que modifica su situación y rápidamente tiene que adaptarse a esa situación que debe asimilar y acomodarse. Estado que nos va a estar acompañando el resto de nuestra vida. Por eso crisis no es una mala palabra. Crisis es un estado, una situación en la que vamos a estar viviendo a diario, porque siempre estamos enfrentándonos a situaciones, circunstancias que nos van a conmover, nos van a movilizar, requiriendo una capacidad de adaptación, de poder asimilar entonces la circunstancia que nos está convocando a replantearnos a veces cosas. Entonces, cuando hablamos de adolescencia, también tenemos que describir un poco de qué se trata. Adolecer nos remite también a padecer. Tiene que ver con crisis. Particularmente es un término que aparece contemporáneamente, no hace mucho en la vida de los seres humanos, porque no existía hace 100 años atrás, casi ni hace 50 años atrás se hablaba de adolescencia. Es un término que se empezó a esgrimir más con la escolaridad, con la obligatoriedad del secundario. Entonces, cuando hablamos de adolescencia, ¿de qué etapa de la vida estamos hablando? Se circunscribe, dicen algunos, desde la entrada en la pubertad, 8, 9 años en adelante, donde el ser humano empieza a desarrollarse a un paso, ya viene haciéndolo, digamos, desde que nace, pero empieza a producirse una transmutación física que empieza a marcar diferencias. Empezamos a notar las diferencias entre los varones y las mujeres. Entonces, ese cambio metabólico que se produce a partir de los 8, 9 años, empieza a hacernos sentir cambios hormonales, cambios en nuestras células, y lo podemos ver reflejado en nuestro cuerpo cuando nos vemos en el espejo o cuando alguien nos advierte de esos cambios, incluso esos cambios en la voz. Entonces ya vamos dejando la niñez para entrar en esa etapa donde en tiempos pasados la niñez terminaba a los 11, 12 años y pasábamos a la adultez ya a partir de los 12, incluso con algunas iniciaciones, ceremonias triviales, donde se producía entonces una bienvenida a ese miembro de la comunidad como miembro ya adulto, partícipe entonces de las actividades de su comunidad. Entonces, cuando hablamos de adolescencia, estamos hablando de ese periodo entre los 9, 10 años hasta los 18 años, 19, que terminaría también casi el desarrollo de nuestro organismo como cuerpo, el esqueleto, la masa encefálica, la masa ósea, los órganos, terminan de desarrollarse completamente y ya tenemos una altura, una contextura física. Pero en cuanto a la edad mental, no es lo mismo. Hay un desarrollo entonces de nuestro cuerpo, pero no es el mismo el cambio de nuestro pensamiento. Ese pensamiento que es paralelo al desarrollo del cuerpo humano se va produciendo gracias a la estimulación y la motivación que vamos recibiendo del medio en el que vivimos.
también se describe con distintas etapas, desde la ciencia, desde la psicología, de la epistemología, se estudia ese cambio y evolución en la forma de pensamiento. Y este aquí que de pronto tenemos un cuerpo adulto quizás, pero una mentalidad, un pensamiento infantil. No crece a la par, de la mano, nuestro cuerpo y nuestra mente, que se va construyendo, que se va desarrollando en la medida de que vamos asumiendo esos cambios, esas pequeñas crisis. Entonces, cuando hablamos de crisis adolescente, nos estamos remitiendo a una etapa que es crítica, que a veces es dolorosa, pero no es algo nuevo, es algo que ya nos viene acompañando desde que nacemos, con las características del caso, ¿sí? Porque nos estamos sumergiendo en una etapa maravillosa, donde empezamos a despertar nuestros sentidos, nuestro contacto social de otra manera. Los juegos ya no son los mismos que los que teníamos antes. Entonces, se produce una crisis no solamente en ese joven, en esa joven, sino también en los padres y ese entorno familiar que de pronto no sabemos qué hacer con ese niño que se ha vuelto ya joven, con determinación y pensamiento propio, que por cierto ya lo tenía, pero empieza a hacer más ruido. Empezamos a sentir esa necesidad de revelarnos a ese entorno que nos sigue tratando como niños, cuando ya no lo somos. Por eso muchas veces cuando vienen a consulta los padres porque tienen problemas con su hijo o su hija, problemas de conducta, de aprendizaje, comportamiento, al fin, de eso se trata la psicología, el estudio de la conducta humana. De pronto invitamos a mamá y a papá a que vengan a hablar en el consultorio sobre esos cambios que están sufriendo sus hijos. Pero nos cuesta hablar de nosotros, los adultos, la pareja, que evidentemente está teniendo también conflictos y problemas. Y cuando ese hijo empieza a hacer ruido, empieza a hacer cuestionamientos, también agrega un poco más de confusión a la confusión generalizada. Entonces queremos seguir teniéndolo como tal, ¿no? Un niño, una niña que tenga que obedecer y que no moleste a veces, ¿no? Que se quede quietito, que se ve más bonito, sin hacer tanto cuestionamiento y que no venga con ideas raras, ¿no? Porque también genera en el otro, en el adulto, una crisis, porque ¿qué hacemos entonces con estos cuestionamientos, con estas manifestaciones juveniles? ¿Qué respuesta le damos? ¿Qué le decimos? Porque también los tiempos van cambiando. Y en esto cabe anotar de que nosotros también, los adultos, fuimos alguna vez niños, fuimos también jóvenes y necesitamos también recordar ese pequeño detalle porque es la mejor manera de no olvidarnos que también nosotros sufrimos esa crisis juvenil y también en la niñez y que nos encontramos con esos dilemas y tuvimos que resolverlos buscando ayuda. Por eso es fundamental hablar con nuestros padres, hablar con nuestros hermanos mayores, con nuestros tíos, abuelos, para poder encontrar las respuestas a estos cuestionamientos que nos hacemos todos. Porque todo el mundo tiene problemas, crisis y conflictos. Entonces, ya les digo a los padres siempre, recuerden sus etapas, sus pequeñas crisis, incluso sus dificultades con sus propios padres al día de hoy, cómo se llevan con ellos.
porque no estamos exentos de repetir a veces las mismas historias y entender de que, sumado a las diferencias que sabemos tener de criterio entre los adultos, se dan estas diferencias generacionales. Sí, no es lo mismo que hoy los chicos y chicas estén con celulares, tablet, con toda la tecnología que tienen hoy, sumergidos en ese mundo fantástico, que nosotros los adultos a veces no manejamos y a veces menos entendemos. Entonces, esa velocidad con la que se manejan hoy los jóvenes, como también los niños, nos abruma. Entonces, tenemos que reflexionar también dónde estamos posicionados frente a estos cambios, que no es para asustarse tampoco, porque toda la historia de la humanidad ha tenido estos cambios, en donde la tecnología obviamente ha incidido, influenciado, y debemos aceptar como tal la intromisión de esta tecnología para el bien, para el buen uso, para el bienestar. Que eso es entonces esencial, saber usar, el saber que nos permite manejarnos entonces de la mejor manera en la vida. Nos han preguntado, y en esto tenemos el micrófono abierto, tenemos el teléfono para que te comuniques a la radio, el 2312027, o puedes hacerlo por el Facebook, preguntar lo que quieras sobre esta etapa en particular que estás viviendo como joven o como adulto frente a estos jóvenes. A veces inclusive, ¿no es cierto?, en el rol de docente, en el rol de abuelo, de tío o de vecino, porque siempre estamos rodeados de gente joven y tenemos que entonces preguntarnos y ver de qué manera podemos acompañarlos de la mejor manera. Tenemos un detalle. Bien, entonces las preguntas que nos habían acercado y quería compartir con ustedes. Por ejemplo, siento que no soy buena para nada, y por más que trate de trabajar en eso, siempre termino igual. ¿Qué puedo hacer?, nos pregunta Norma. Bueno, en principio, entender de que nadie es perfecto, de que no hay otra forma de aprender y de hacer las cosas que cometiendo errores hasta que vamos mejorando y perfeccionando nuestras habilidades, porque todos tenemos habilidades. Somos buenos para unas cosas y no para otras. Y en eso no tenemos por qué sentirnos menos o sentirnos mal. Sí hay que descubrir de pronto en qué somos buenos. Por eso se hablan de las inteligencias múltiples, por ejemplo, donde tenemos esa habilidad, esa capacidad para desarrollar una habilidad en algo y debemos destacarnos y buscar desarrollarlo. Y no insistir de pronto en querer ser como otro o hacer lo que otro quiere, forzando las cosas, porque evidentemente nos vamos a frustrar cuando las cosas no salgan, y sobre todo porque cuando cometemos errores que no son los que nosotros pretendíamos hacer, duele más. Porque si me equivoco en mi idea, en mi propuesta, bueno, voy a sacar un aprendizaje de ello, pero cometer un error porque alguien me dijo que haga algo y no me fue bien, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, entender de que no somos buenos
también a veces tiene que ver con esa autoestima que nos han estado torturando desde pequeños, de que no somos buenos. No somos buenos para esto, no somos buenos para aquello. Y en esto, como decíamos, es importante lo que tú creas. Y si antes creíamos todo lo que nos decían, tenemos que empezar a descreer de lo que dicen los demás y empezar a prestar atención a lo que nosotros estamos dándole lugar para entender que es importante las palabras que utilizamos, los pensamientos que utilizamos, que verbalizamos, pero también que vamos pensando, ¿sí? Porque no decimos todo lo que pensamos. Entonces hay que pensar correctamente, positivamente. Otra pregunta, dice, mis padres son demasiado controladores y tóxicos. Esto me afecta. ¿Qué puedo hacer para que no me afecte tanto? Bien, en cuanto a la familia tóxica, que existen, que están, y a veces, como decimos, con buena intención, ¿no? Porque por amor a veces asfixiamos, sobreprotegemos y no nos damos cuenta los padres de que no estamos dándole el espacio, la oportunidad de aprender, como decíamos, en la prueba y error, ¿sí? Con los propios errores. Entonces, nos volvemos tóxicos en este sentido, ¿no? De no darle el espacio, la posibilidad a nuestro hijo, a nuestra hija, de que aprendan con su propia experiencia, con sus propios errores, y se fortalezcan de esa manera. Y algo fundamental, papá, mamá, a que aprendan a ser responsables con sus decisiones. Porque si tomaste una decisión, asumí las consecuencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, para que no me afecte tanto. Bueno, no es fácil de pronto, pero tampoco es imposible. Inhalar y exhalar, descomprimir un poco ese pensamiento que termina siendo tóxico también en nuestra mente, en nuestro pensar, es fundamental. Porque nos sigue dando vuelta en nuestra mente, en nuestra cabeza, ese pensamiento de lo que nos dijeron o no nos dijeron o no nos dan con lo que queríamos. Entonces uno se tortura pensando mucho y uno debe entonces aprender a dejar de pensar tanto. Porque el pensamiento puede llegar a convertirse, digamos, en un mecanismo de opresión, una prisión. Y el peor enemigo, en definitiva, somos nosotros mismos. Entonces, aprender a pensar correctamente, como decía, a utilizar las palabras apropiadas, es fundamental. No podemos a veces cambiar el entorno en el que vivimos. Evidentemente, no se trata que el otro cambie, que la situación del país cambie, que la situación del barrio cambie, que mi familia cambie o que mi pareja cambie. Soy yo el que tiene que ser el protagonista de ese cambio, donde si algo no me gusta, tengo que ver qué hago para modificarlo. Cómo me comprometo en esta búsqueda de la solución, no de ser parte del problema. No queriendo cambiar al otro, no tiene por qué cambiar el otro o la situación, simplemente es uno el que tiene que buscar otro espacio. Entender como joven, como lo sentiste vos, como lo sentí yo, en algún momento en la vida donde nos tocó esperar la oportunidad para volar, para desplegar las alas y buscar nuestro propio destino. Muchas veces esto llega con la mayoría de la edad, 18 años. Entonces, terminar el proceso educativo, terminar el proceso de cumplir esa mayoría de edad, con las herramientas y los recursos necesarios como para pensar en migrar y hacer tu propia vida. Porque tenlo por seguro que ese momento va a llegar y solo de ti va a depender entonces los resultados. Porque, como todo,
tiene una causa y un efecto. Lo que estés hoy sembrando vas a cosechar en el futuro. Y ya no va a servir echarle la culpa a mamá o a papá. Ya es tu propia determinación. Entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que puedes hacer? Inhalar y exhalar. Llevar paz a tu corazón, a tu mente, y buscar los espacios como para encontrar esa armonía, esa contención. Hablar con personas con quienes empatices, y esto significa que se pongan en el lugar tuyo y tú en el lugar del otro, como pareja, como resilientes, que buscan entonces ese cambio positivo. Belén, tenemos una pregunta, vamos a un video. Vamos, Yandri, entonces. Carta para aquellos que han contemplado el suicidio como una opción. No te conozco, pero sé algo de ti. Sé que estás cansado. Sé que vives con demonios, unos que son cercanos y ruidosos. Sé que pasas tus días tratando de silenciarlos y tus noches tratando de esconderte de ellos y del infierno que te hicieron pasar. Sé lo duro que trabajas para ocultarlo todo, para poder fingir que todo está bien, para pintarte una sonrisa convincente en la cara y actuar como si todo estuviera bien con tu alma maltratada. Sé que ahora mismo preferirías irte antes que vivir. Y aunque no estoy en tus zapatos en este momento, y aunque no te conozco, y aunque no tengo ningún derecho de pedirte esto, te pido que te quedes. Si te quedas, llegarás a un lugar que la tristeza no te deja ver ahora, pero sin duda lo podrás ver mañana. Si hoy lo necesitas, llora. Si hoy lo necesitas, enójate. Grita a tu almohada si quieres, pero respira hondo y recuerda que esto también pasará. Llama a alguien que te ame. Cuando dejas entrar a la gente, los demonios retroceden, así que permite que los demás lleven esta tristeza contigo, hasta que seas más fuerte. No tienes que sufrir en silencio, ni tampoco en soledad. Aunque no te conozco, yo estoy aquí para ti. Esta es una súplica, es una promesa, un desafío y una invitación, por supuesto. Quédate, aférrate. Eres importante y las cosas se pondrán mejor, te lo aseguro. 8:35 de la mañana, pasaditas, estamos en Radio Alfaro y hablando de la crisis adolescente. Dora manda cariños a toda la teleaudiencia, radio oyentes y gracias entonces a todos los que están comunicando y compartiendo este programa. Hablábamos recién del suicidio, tema que también han propuesto varios jóvenes con distintas preguntas y cuestionamientos, porque hay que hablar de lo que nos está sucediendo, aquí incluso en Montecristi, donde la tasa de suicidios ha subido y lastimosamente en el mundo también, y no solo por la pandemia. Son estados de depresión donde de pronto nos va sumergiendo en una situación que nos abruma y a veces terminamos pensando que la única solución es quitarnos la vida. A veces no es algo pensado porque surge una situación concreta como la pérdida de alguien, una situación traumática, digamos, accidente, y también nos lleva a un impulso, a una decisión terminal.
Y esto hay que tratar de reflexionar con tiempo, como también los que nos rodean, la familia, de estar alertas y atentos, de estar conteniendo a ese ser amado, ese familiar o amigo, que de pronto vemos que está compungido, que está deprimido y que necesita entonces de una palabra o simplemente de nuestra presencia para acompañarlo en el dolor. Eso es algo fundamental entonces, el poder hablar y poder encontrar las personas empáticas con quien hablar de lo que nos está sucediendo. Además, siempre tenemos la posibilidad de buscar ayuda psicológica, a buscar ayuda médica, a los fines de poder encontrar las respuestas a esas preguntas y cuestionamientos que tenemos. Belén nos tiene una referencia de un estudio que nos va a compartir. Para el otro lado, para arriba. Aló. Bueno, quería mencionar un estudio que hace la Universidad de la SUAY en el programa de la Escuela de Psicología, la Facultad de Filosofía, sobre la naturaleza y la salud mental. En este estudio se encontró una relación entre la presencia de depresión y bajo rendimiento académico. Específicamente se encontró que los adolescentes deprimidos dedican menos tiempo a hacer las tareas, tienen calificaciones menores y dedican menos tiempo a realizar ejercicio físico. En este estudio también se pudo ver que el objetivo fue establecer la relación de los eventos estresantes de vida y la sintomatología depresiva entre estudiantes universitarios. Plantea una correlación positiva entre eventos de estrés considerados como negativos y esta sintomatología depresiva, lo que sugiere que una mayor cantidad de eventos percibidos como negativos correlaciona con el desarrollo de depresión en jóvenes. Los autores concluyen que los profesionales de salud mental deben dirigir sus esfuerzos al desarrollo de programas del manejo del estrés como una alternativa preventiva a la depresión. Gracias, Belén, por el aporte y tu reflexión. Bueno, en este estudio, como mencioné, se habla sobre la naturaleza y al hablar sobre inhalar y exhalar, nos estamos olvidando que muchas veces tenemos lo que sería la solución a muy pocos pasos. Más de una vez se menciona que en el día debemos hacer pausas y empezar a mirar un poco en los lugares cercanos que nos acompañan. Diría que tal vez el encierro, más aún en esta temporada, nos dificulta este síntoma. Entonces, tal vez la invitación sería a buscar lugares cercanos donde podamos acceder a tener este espacio, aun cuando sea con un solo árbol. No necesitamos un gran parque, podemos con una flor empezar a aprender a relajarnos. Ese sería un poco el aporte a este documento. Así es, Belén. La importancia que tiene entonces el abordaje de la salud en toda su dimensión, porque cuando hablamos de salud hablamos de un pleno bienestar físico, mental, social, dentro de un contexto de un medio ambiente en el que también tenemos que interactuar, el natural. Entonces, cuando hablamos de salud, no solamente hablamos de la ausencia de enfermedad, hay que entender que también es importante el bienestar, el pleno bienestar, dice la Organización Mundial de la Salud, que podríamos también remitir a lo que es la felicidad. Y la felicidad no se compra, la felicidad no está en la billetera o en la cantidad de cosas que tenemos, sino los momentos que compartimos con afecto, con cariño, con la gente que amamos. Como hablamos también de salud, hablamos de esta salud integral, vamos a remitir a la definición de la OMS sobre la salud pública.
Dice la Organización Mundial de la Salud que la salud pública es el conjunto de todas las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad de una población, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización y funcionamiento de los servicios de salud y enfermedad, la planificación y gestión de los mismos y la educación para la salud. Entonces, las funciones esenciales de la salud pública son diagnóstico, evaluación, análisis y seguimiento de la situación de salud, vigilancia de la salud pública, investigación, control de riesgo y daños en salud pública. La pregunta es, ¿quién se está encargando de la salud pública? El Ministerio, las distintas entidades y instituciones públicas que deben regir y velar por la salud pública tienen que cumplir con su función y nosotros los ciudadanos tenemos que estar velando por que ella lo haga. Porque es fundamental que sea una política de Estado, no solamente nacional, provincial, sino también municipal, el que se esté velando por la salud pública. La OMS define a la salud mental como el bienestar de una persona que experimenta como resultado de su buen funcionamiento de los aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y en última instancia el despliegue último de sus potencialidades individuales para la convivencia y el trabajo y la recreación. Entonces, como escuchamos, la salud está relacionada con todos estos aspectos que son fundamentales desde el desarrollo físico, mental, social, que también implica la posibilidad de trabajar, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de recrear tu tiempo en actividades que sean también de placer y de ocio. No todo es trabajo en la vida, no todo es esfuerzo. Belén, tenemos más preguntas. Cuéntanos entonces qué es lo que nos... Y aprovecho para agradecer a Carlota, a Dora, a Norma, a todos los que están comunicándose y transmitiendo su buena vibración y onda, como las preguntas que nos están compartiendo. Bueno, vamos a... Prende. Bueno, vamos a ver una pregunta que va muy bien con el primer video que vimos, que dice, ¿cómo puedo evitar pensar en el suicidio? Bueno, la pregunta es más compleja de lo que se formula, ¿no? Porque evidentemente llegamos a un punto de saturación, de conflicto existencial y como una gotita que va llenando un vaso, ¿sí? Llegamos a ese punto de rebalse, de abrumación. Por ende tenemos que entender de que todo va llevando inexorablemente a una situación que termina desencadenando, así sea una enfermedad, así sea el estrés. Es el acumulamiento de momentos, de instancias de infelicidad, la que nos está sacudiendo. Entonces, en primera medida, empezar a buscar ayuda es fundamental. Ayuda psicológica, hablar con los padres si hay comunicación positiva, buscar en las amistades también, familiares al fin, con quien poder hablar de lo que nos está abrumando en ese momento. Y abrir entonces todo el espectro de la situación por la que nos está llevando a ese estado que, vuelvo a decir, hay que entender que es todo un contexto, porque podemos hablar de la autoestima, de cómo esto empieza a producir desde la niñez un estado de abandono de sí mismo, de falta de expectativas, de desarrollar cosas que nos gusta, porque nos vemos limitados de distintas maneras, a distintas necesidades no satisfechas.
Entonces, esto se va acumulando en el tiempo y se desencadena de una manera o de otra. De hecho, inconscientemente vamos a estar tomando decisiones, a veces hasta autodestructivas, y no lo sabemos. Porque, como la ley del karma, toda la decisión que tomamos va tomando una determinación en nuestra vida, entonces hay una causa y efecto, y ese karma puede ser negativo o positivo. Entonces, todo empieza en esa niñez, se va desarrollando en la juventud, y esas decisiones que vamos tomando, evidentemente que tienen consecuencias. Entonces, aflojar un poco la autocrítica, la autoexigencia y saber buscar ayuda es fundamental. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a agradecer a nuestra colaboradora Sofi, que gracias a su intervención esta semana hemos podido tener algunas preguntas de jóvenes, adolescentes, que tienen estas consultas y decimos a todos los que estén también interesados de que tengamos sus preguntas y podamos hablar en la radio, que nos las hagan llegar a través de nuestros medios, a través de escribir si quieren anónimamente, porque es bueno que aprendamos a consultar, a ver qué es lo que nos sucede. Muchas veces no nos animamos a hacerlo directamente, pero lo podemos hacer de una u otra forma. Así es que vamos a la siguiente pregunta de nuestro querido participante en este proceso de preguntas. ¿Cómo puedo ser feliz? Indica, he perdido a mis amigos, a veces tengo problemas con mi familia y pasé por millones de cosas como hasta una ruptura amorosa, que aún me causa un poco de daño y a veces no tengo ganas ni de levantarme de la cama. ¿Cómo ser feliz? Excelente pregunta. La respuesta es muy simple. No la busques afuera. No la busques en el amor a otra persona. No la busques en el éxito de una carrera o de cosas materiales. La felicidad se construye en el amor propio. Entonces, cuando aprendemos a amarnos, a respetarnos, a tolerarnos, a valorarnos, a aceptarnos tal como somos, sin importar esas diferencias que tenemos con los demás, valorando y agradeciendo estar vivos, tener las capacidades que tenemos. Entonces vamos a ir desarrollando una autoestima con una fortaleza, una confianza en sí mismo, que nos va a permitir entonces buscar buena compañía. Ya cambia el paradigma. Ya no busco afuera la felicidad, ya no busco afuera que me amen, que me acepten, y por ende toda esa actitud que desarrollamos de buscar agradar al otro, complacer al otro, sino empezamos a entender que debemos primero agradarnos a nosotros mismos, complacernos en nuestras necesidades primarias, básicas, qué es lo que queremos hacer, amar nuestro cuerpo, como decía, no importa el color, el tamaño, aceptarlo y agradecer las posibilidades. Por cierto, una de las cosas que también tenemos que hablar es de también los jóvenes que sufren situaciones donde por un accidente quizás pierden un brazo, una pierna o la vista y tienen que seguir con la vida. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos ser feliz en una instancia, en una crisis existencial como esa? Y esto, digo, nos ayuda también a veces a salir un poco de la ceguera emocional en la que estamos, porque nos hacemos drama por todo, nos ahogamos en un vaso de agua y no vemos más allá de que lo tenemos todo. Por eso digo, tenemos que ser agradecidos fundamentalmente con todo lo que tenemos y dejar de mirar lo que no tenemos, porque eso nos va a volver ingratos y amargados. Cuando empezamos a agradecer y a valorar lo que sí tenemos, entonces nos posicionamos de otra manera en la vida. Ya no dependemos de que nos estén aprobando, de que nos tengan que amar para ser feliz. Entonces, fíjate el desafío,
que hay en un joven como en un adulto que tiene que volver a empezar. Y tiene que volver a empezar de cero y sin un miembro, sin la posibilidad de oír o de ver. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Cómo nos posicionaríamos frente a esta situación que es un hecho dramático a veces, trágico, pero también podemos levantarnos de esa situación, porque el querer es poder? Entonces, es fundamental también en esos casos la contención de la familia que nos apoye positivamente para salir de esa situación. Y nosotros también abrazar ese amor propio de saber que podemos reconstruir nuestra vida, de que podemos ser quien nos propongamos ser, así sea rengueando, así sea apoyándonos en otros, porque el ser cooperativo, solidarios, es fundamental entender que esa codependencia es necesaria. Por eso decimos, solo entre todos sabemos todo. Entonces, diferenciar esa necesidad de trabajar en equipo solidariamente, diferenciarla de lo que es el apego, de lo que es la toxicidad del amor de dependencia emocional, donde estamos siempre buscando la aprobación, estamos buscando el permiso o la complacencia del otro. Tenemos que tener vuelo propio. Bueno, vamos a hacer la última consulta por esta mañana, más diciéndoles que si están interesados en hacer consultas, podemos enviar un formulario anónimo y ustedes animarse a hacer la consulta. Ahora nos indica, siento que no encajo con nadie, hablando sentimentalmente, y cuando creo que encajo con esa persona, mis nervios e inseguridad no me permiten avanzar al siguiente paso o expresar mis sentimientos. ¿Qué debería hacer para ser más seguro de mí mismo? Hablamos de lo mismo, ¿no es cierto? De esa necesidad entonces de fortalecer nuestro carácter, nuestra personalidad, y para eso tenemos que aprender a vivir en soledad. Tenemos que aprender a caminar solos, solas, y de esa manera entonces, en esa convivencia con uno mismo, aprender a ser felices en lo que hacemos, en quién somos. Y a partir de ahí entonces compartir el camino con otras personas. Verás que cuando estamos en el camino correcto de lo que sentimos, de lo que intuimos, empezamos a encontrar gente que piensa y siente como nosotros. No hay que ir a buscarla a otro lugar. No hay que forzar absolutamente nada. Las circunstancias se van dando solas. Pero para eso también hay que aplacar un poco la ansiedad. Ese trastorno que nos altera, nos pone nerviosos también, de querer todo ya, de tener la solución ya. Y con el tiempo, con la vejez, vamos aprendiendo de que hay que saber esperar, de que debemos disfrutar de cada momento, de cada etapa, sin apurar nada, saborear como la comida, como la bebida, cada momento, como el aroma de una flor, poder impactarnos con su belleza visual, olfativa, también auditiva. Utilizar todos nuestros sentidos a flor de piel para vivir cada momento, cada instante. En esa construcción, entonces, aprendemos a vivir cada momento como si fuera el último, porque tampoco sabemos cuándo vamos a partir. Entonces, no nos apuremos en querer alcanzar las cosas, sea un estudio, sea un trabajo, sea formar una familia. No hay necesidad tampoco de pensar de que porque alguien sale con alguien, seamos pareja, tengamos que ser novios, tenga que haber un compromiso, y a su vez ya después surge la pregunta ¿y cuándo se casan? Y después la otra pregunta de ¿cuándo vienen los hijos? Tenemos que sacarnos todos esos preceptos y prejuicios al fin, ¿no? Porque ya no es esa la imperiosidad. Necesitamos conectarnos con nosotros mismos, con nuestros tiempos, y si estamos en pareja, entonces
hablar con la pareja y cuáles son nuestros tiempos, nuestros deseos, y entender de que todo es temporal, estamos aquí y ahora disfrutando de cada momento. Y debemos hacerlo de la mejor manera, viviendo ese momento, el presente, porque si pensamos demasiado en el futuro o en el pasado, nos distraemos de lo esencial. Bueno, nos vamos acercando entonces al final de este nuevo programa de Cita Previa con la salud integral. Podemos comunicarnos por este medio de el Facebook como al 2312027, a la radio Eloy Alfaro Delgado, para compartir juntos este programa que, gracias a la radio, a todo el esfuerzo que se pone, está al servicio de la comunidad. Y para eso necesitamos también de que seas parte, que te sumes, que participes, porque solo entre todos sabemos todo. Puedes comunicarte, si lo deseas así, conmigo para conversar en privado al 099-2519-420. Tengo el consultorio en la calle 10, entre la avenida 23 y 24 de la ciudad de Manta, a media cuadra de la iglesia La Dolorosa. Y si no, también aquí podemos conversar en Montecristi. Lo hablamos por privado, lo conversamos. Estamos para servir. Gracias por ser parte. Gracias, María Belén, por tu colaboración, como siempre, en ese apoyo también y asistencia. A Yandri en la operación técnica. A la doctora Dora Menéndez, que está ahí escuchándonos, compartiendo también, siendo parte de este programa, junto con su bella hija Sofía, que también es parte de este equipo, porque, como todo, digo, no estamos solos, somos parte de un equipo, somos parte de ese todo, aunque a veces no lo veamos, no lo sintamos así, pero nadie, absolutamente nadie, está solo o está sola. Entonces hay que abrir los sentidos, abrir los ojos, los oídos, para saber que estamos acompañando y estamos acompañados. A veces no pensaremos igual, no sentiremos igual. Por eso decimos que la convivencia es un arte y debemos aprender entonces con inteligencia a convivir en esa alegría, en el amor, en la paz y la solidaridad que nos hace mejores. No hay otra forma de trascender a esta vida que no sea de esa manera. Gracias entonces, radio oyente, por estar, y nos vemos entonces y escuchamos el próximo sábado, 30 de octubre. Feliz semana, feliz fin de semana, bendiciones en tu senda diaria.